Buenas, hoy le vamos a hablar sobre la violencia en Colombia. Bueno, la violencia en Colombia es como se denomina al periodo histórico de Colombia del siglo XX, donde hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Durante este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como los chulavitas, originarios del departamento de Boyacá, y los denominados pájaros, del departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos por sus acciones atroces. El conflicto causó entre 200.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes. Aunque algunos historiadores lo sitúan entre 1946 y 1966, para la mayoría de ellos el periodo de la violencia queda situado entre 1948 y 1958, cuyo detonante fue el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una serie de protestas y actos violentos en la capital del país inicialmente y después a nivel nacional, que se conocen como el Bogotazo. Algunos historiadores consideran también que el periodo de la violencia en Colombia, referido como un conflicto bipartidista, liberales versus conservadores, en el siglo XX, se inicia realmente con el retiro en 1946 de Alfonso López Pumarejo de la presidencia de la República, debido a la presión política de varios sectores liberales, que criticaban su segundo periodo por su mal desempeño en materias económicas y por supuesta corrupción. Con su retiro, López Pumarejo permitió que su reemplazo constitucional, el designado Alberto Lleras Camargo, tomara el poder y convocara elecciones para junio de 1946, que fueron ganadas por el Partido Conservador. Igualmente, algunos autores sitúan este periodo hasta 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y ofreció el final de la guerra. Pero fue en 1958 cuando realmente se puso fin al conflicto con el pacto bipartidista, denominado Frente Nacional. Aunque algunos autores consideran que al final del periodo se produjo realmente hasta después de 1966, cuando aún persistieron algunos eventos violentos. Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien reemplazó a Alfonso López Pumarejo, después de su renuncia, el Partido Liberal se vio afectado por la ausencia de su líder natural y entró en una pugna interior. Mientras tanto, las toldas conservadoras, que no llegaban al Palacio de San Carlos desde 1930, se concentraban alrededor del presidente del Directorio Nacional Conservador, Mariano Ospino Pérez. El discurso sosegado de la nueva tendencia conservadora encontró asidero en la convulsionada sociedad colombiana, mientras que el liberalismo finalmente se declaró dividido entre los seguidores de Alberto Lleras Camargo y los de Jorge Eliezer Gaitán. El llerismo representaba a las élites comerciales y el viejo liberalismo elitista que instauró la República Liberal. En últimas, la continuidad del proyecto de las presidencias de Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera. El Bogotazo. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuando en la ciudad se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana, que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA. El crimen de Gaitán, jefe único del Partido Liberal, ocurrió a las 13:05, cuando el caudillo, después de trabajar en su oficina,
salía a almorzar. En la calle, un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del magnicida Juan Roa Sierra. Aun cuando el magnicidio tuvo aparentemente un móvil político partidista, este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, que se extendió al resto de la nación, conocido como el Bogotazo, dando inicio al periodo bélico de la historia conocida como la violencia. Al menos 350 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culminó su periodo en 1950. Guerra civil no declarada. Si bien en un principio Ospina Pérez accedió a establecer un gobierno de coalición y se formó un nuevo gabinete de unidad nacional, el agitado periodo preelectoral de 1949 forzó su ruptura. En las elecciones parlamentarias de junio de ese año, los liberales se alzaron con la victoria, por lo que los conservadores, sintiéndose amenazados de cara a las presidenciales de 1950, desataron una intensa ola de denuncias en las que acusaban a los gobiernos de la hegemonía liberal de haber expedido 1.800 cédulas falsas para ganar las justas. La violencia verbal degeneró pronto en armada, cuando bandas de conservadores denominados como pájaros, equipados con complacencia del gobierno, al lado de algunas unidades de la policía departamental y municipal, en manos de caciques conservadores, desataron una cruenta campaña de masacres y asesinatos en numerosas partes del país, sobre todo en el Valle del Cauca, donde en el plazo de 3 meses perecieron más de 2.000 personas. Dictadura de Rojas Pinilla. El sábado 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder derrocando al presidente Laureano Gómez y estableció un gobierno militar avalado por el ejército y otros miembros de la sociedad colombiana, en lo que fue conocida como el golpe de opinión. Se puso término a la primera etapa de la violencia, al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales, pero la violencia partidista dio un paso a la represión dictatorial, que incluyó la censura de la prensa y el bloqueo a toda forma de oposición, así como la persecución al protestantismo. El Frente Nacional. En el año 1957, para poner fin a la violencia, el Partido Liberal y el Partido Conservador formaron coalición llamada el Frente Nacional. Mediante este acuerdo, los dos partidos acordaban alternarse en el ejercicio del poder apoyando a un único candidato presidencial y se dividían a los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró estabilidad política por 16 años. Una oposición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no habían sido involucrados en el acuerdo, como la Alianza Nacional Popular organizada por el depuesto general Gustavo Rojas Pinilla. El pronto descontento de los campesinos que había visto defraudado sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1958 fue asumido por parte los denominados bandoleros y el otro por los proyectos políticos revolucionarios emergentes o comunistas, que empezaron a proliferar basándose en la experiencia cubana. Repúblicas independientes, bandolerismo y un nuevo conflicto. La caída del general Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1957 y la llegada al poder del Frente Nacional en agosto de 1958 acrecentaron la esperanza de paz. Muchas de las cuadrillas liberales que quedaban activas se desarmaron y pactaron con la administración de Lleras Camargo en virtud de un plan de rehabilitación. Pero a su vez otras bandas de combatientes que tenían el patrocinio soterrado
de algunos terratenientes que buscaban proteger sus territorios se constituyeron en los famosos bandoleros que devastaron buena parte del centro del país entre finales de la década de los 50 y principios de los 60, habiendo perdido para las élites su carácter político, pues los dos partidos habían pactado la paz. En lo sucedido, fueron considerados simples criminales comunes, bandoleros, desadaptados a la vida civil. Transición hacia una nueva violencia. Una de las consecuencias del conflicto interpartidista en Colombia fue un recrudecimiento de la delincuencia y del bandolerismo, especialmente en zonas rurales. Algunos personajes y líderes de las guerrillas liberales o de los grupos armados conservadores, como Efraín González Teles, alias Siete Colores, Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, o Teófilo Rojas Barón, alias Chispas, no respetaron o se acogieron a las treguas amnistias, convirtiéndose en bandoleros célebres que protagonizaron episodios sangrientos en la historia de Colombia hasta ser abatidos por la policía o el ejército. El Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, superó esa etapa bajo ideología comunista. Fundó, junto a Ciro Trujillo Castaño, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.